Seguimos en la tertulia de este martes 6 de octubre de 2020, que hoy es Mesa de Análisis Internacional. Están acompañándonos María Victoria de Santiago, Gustavo Calvo y Leo Harari. Yo decía, este es un tema un poco más complejo que el otro, un poco más distante para muchos. Va a ser bueno darle una mirada a los mapas que van a formar parte de la emisión en video. La región del Cáucaso está siendo nuevamente territorio de disputa entre potencias globales. Hace más de una semana, fuerzas militares de Azerbaiyán y Armenia se enfrentan en el enclave de Nagorno-Karabaj, un territorio en disputa hace más de 30 años, pero reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán. Este país acusa a separatistas armenios por el inicio de las hostilidades. De su lado, Armenia denuncia intentos expansionistas de Azerbaiyán que amenazan su propia soberanía. Desde que se reanudaron los enfrentamientos, varias potencias están haciendo jugar sus intereses en la zona. Turquía expresó su pleno apoyo a su aliado azerbaiyano, dejando entrever una posible intervención directa del ejército turco. Rusia, tradicionalmente vista como aliado de Armenia, exigió un alto al fuego inmediato y el comienzo de un diálogo para estabilizar la situación. La Unión Europea y Estados Unidos también están pidiendo alto al fuego. ¿Por qué? Porque cualquier escalada de la violencia, dicen, puede desestabilizar la economía global, dado que esa zona, el Cáucaso Sur, es un corredor fundamental para gasoductos que llegan desde el Mar Caspio hasta los mercados mundiales. María Victoria, te pido a ti que comiences situando este conflicto que no es nuevo. A ver, vamos a ayudar a los oyentes, ¿te parece? Perfecto, muchas gracias, Emiliano. Voy a empezar con una acotación. Me voy a referir al Alto Karabaj. Nagorno-Karabaj viene de la denominación rusa, en realidad, a esta región del Karabaj, las altas zonas, que es la que es principalmente poblada por población étnico-armenia. Esta zona viene ya con Pero una es lo larga mismo, ¿no? historia. Nagorno-Karabaj y Alto Karabaj es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Es más, en cada idioma se lo puede denominar de diferente manera porque Nagorno hace referencia a este atributo de la zona alta del Karabaj. Y perdón, y antes de que sigas, en el mapa que se está viendo en la emisión en video, Nagorno-Karabaj, Alto Karabaj, es lo que se observa en verde oscuro, ¿no? Es esa mancha verde oscuro, pero te dejo seguir. Perfecto. Es una zona, como les decía, con una larga historia en realidad de inestabilidad. El equilibrio en realidad de esa zona se rompe en el siglo XIX con el Imperio Ruso, cuando toma la parte del acceso al Mar Caspio iraní. Y desde allí empieza en realidad una larga historia en esta región de cómo se ha ido dividiendo en torno también a diferentes políticas e intereses de, ya sea en su momento, el Imperio Ruso, en diferentes zonas administrativas, que en aquella época, al mirar los muy interesantes censos que datan desde 1823, podemos ver que las poblaciones étnicas vivían muy mezcladas, mismo en lo que es la zona del Bakú, en Azerbaiyán, que es con mayor población en realidad azerí. Cuando pasan los años, estas diferentes regiones van tomando sentimientos nacionalistas más fuertes y en un momento con la caída y el debilitamiento en su momento del Imperio Ruso, tienen un breve momento en el que tienen grandes enfrentamientos y conflictos territoriales en búsqueda de una independencia en esta zona, incluyendo así entonces lo que vendría a ser actualmente Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Con el tiempo y luego con el avance de lo que fue la Unión Soviética, estas fueron nuevamente incluidas y en aquel momento, mediante un acto administrativo que fue muy discutido y a veces fue simplificado como que la Unión Soviética le entregó Nagorno-Karabaj, la denominación viene de aquella época muy fuertemente también relacionada a lo que era Azerbaiyán. En realidad lo que decía el documento en aquel momento era que la decisión final que tomaba era que Nagorno-Karabaj se mantuviera, dentro de lo que era la administración de Azerbaiyán. Y muchas veces se ha cuestionado también esta decisión,
también como parte de una política estratégica de mantener dividida esta zona a una zona que es claramente, más allá de diferentes regiones tengan composiciones étnicas diferentes, Nagorno-Karabaj es la zona por excelencia a lo largo de la historia, más allá de cuando veamos, con mayor concentración armenia. Perdón. Y aquí es esta decisión de mantener divididos y mantener una cierta inestabilidad entre estas regiones también, que con los años igual se logró mayor cooperación, pero inmediatamente con la caída del régimen soviético esta zona se desestabiliza. Y aquí empieza también un momento de muchísimo enfrentamiento. Y cuando se da la final división a lo largo de la historia de esta zona, queda dentro, reconocido Nagorno-Karabaj, dentro de lo que es Azerbaiyán, que es una, como nación es muy joven, estamos hablando que es del 91, es una nación muy, muy joven. Y luego en este tiempo también se da un enfrentamiento, fines de los 80 y en principios de los 90, nuevamente en esta región, que tiene muchísimas pérdidas y hay gran movimiento de territorios entre lo que es Armenia y Azerbaiyán. Y aquí también es interesante entender cómo este conflicto se ha visto también muy impactado, uno, por los intereses a lo largo de la historia de las diferentes potencias en cuanto a lo que es la región, por temas de recursos, como tú bien mencionabas, la importancia del oleoducto aquí es muy importante, y Bakú, una región de Azerbaiyán más hacia el este, lo que tiene es que incluso uno de los principales productores de petróleo, e incluso entra de nuevo posteriormente en lo que son los 90, dentro de lo que es la estrategia de seguridad nacional energética de Estados Unidos, como una de las fuentes para poder generar mayor autonomía y diversificar sus fuentes de energía. Por el 90, entonces en el 94 se generaría nuevamente un conflicto en el cual buscaría la independencia la zona del Alto Karabaj, estableciéndose de cierta manera como una nación independiente, de hecho no reconocida a nivel internacional, que se denomina Artsaj, y que esta es una de las grandes discusiones que ha habido. O sea, si bien Azerbaiyán en su momento lo que había logrado negociar era darle un estatuto de mayor independencia a esta región, pero que se mantuviera dentro de su cúpula de administración, es una región que buscó independizarse y unirse a Armenia y quedó en este hecho de independencia de facto buscando como una nación independiente. Actualmente y con diferentes años también entonces en la diferencia de cómo ha ido ganando también en lo que es el campo geopolítico Azerbaiyán mayor importancia por esto de la relevancia de sus recursos y también por haberse posicionado como un punto logístico estratégico para Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, ha cambiado muchísimo su peso internacional, cambiando muchísimo el tablero de este ajedrez gigante que se empieza a complejizar incluso en los últimos años, no solo por los intereses de Turquía y Rusia involucrados, ambos aliados muy importantes, Rusia de Armenia y Turquía de los azeríes, sino también el ingreso y el avance de China desde el este hacia el oeste. Azeríes, el término azeríes refiere a los habitantes de Azerbaiyán, ¿no? Azerbaiyán. Exactamente. Para quienes están siguiendo la emisión en video y sobre todo para quienes están siguiendo la transmisión por radio, algunos apuntes de ubicación, ¿no? Estamos en la zona que, si imaginan el mapa, digamos, se encuentra entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ¿no? Allí nada menos ocurre esto. Allí están Armenia y Azerbaiyán, vecinos entre sí, Azerbaiyán con costas al Mar Caspio. Azerbaiyán al este, los demás también. Azerbaiyán al este, Armenia al oeste. ¿Y qué vecinos tienen esos países? Y bueno, al norte... Es que ese es el tema. Al norte de Azerbaiyán, Rusia, ¿no? Al norte de Armenia, Georgia. Al oeste de Armenia, Turquía. Y al sur, Irán, ¿no? Ese es el vecindario. Pero te dejo, Gustavo, te dejo que sigas tú. No, está bien. Lo que yo quería hacer referencia a Emiliano justamente es esto que tú dijiste. Es decir, invitar a los oyentes a que tomen un mapa y vean a quienes rodean a estos dos países,
más que a estos dos países. Evidentemente hay una situación de búsqueda de la independencia de un sector, hay una situación de identificación cultural, histórica y hasta étnica, pero todos estos países son peones en un juego geopolítico global. Todos estos países son partes de un juego que tiene que ver con, como dijo Victoria, también temas energéticos. El petróleo y el gas viajan desde Azerbaiyán por el norte de Armenia a través de Georgia hasta el Mar Negro. Y esa es una salida que es fundamental para la economía de Azerbaiyán, pero además es fundamental para muchos de los actores que están interactuando aquí. Hay una tendencia normalmente a tratar de ver todo el tema de Oriente y Oriente Medio en base también a temas religiosos. Y nos damos cuenta en este conflicto, que es muy útil para esto, ver que los temas no siempre son religiosos. Irán, un país chiita, no está apoyando a Azerbaiyán, está apoyando a Armenia. Turquía, un país sunita, está apoyando a Azerbaiyán, que es chiita. Es decir, hay de alguna manera un intercalado de apoyos que van a contramano de otro tipo de prejuicios que a veces podemos tener cuando analizamos la intervención de países musulmanes en geopolítica. En este caso, hay temas políticos del pasado y del futuro, y hay temas económicos del pasado y del futuro. Armenia sostiene que en el medio de Azerbaiyán hay un territorio que son armenios, que quiso ser independiente, y que ellos tienen, en base a una teoría irredentista, podríamos llamarlo así, tienen el derecho de poder ayudarlos y protegerlos. A su vez, Azerbaiyán se fija en la jugada que yo entiendo fue una jugada geopolítica muy inteligente de Stalin, de instalarle en el medio de su territorio un enclave armenio, lo cual a Stalin le permitía, por un lado, tener a los armenios tranquilos, porque ese territorio de alguna manera tuvo durante muchos años una especie de autogobierno o autoadministración regional, muy elemental, pero lo tuvo. Y también, de alguna manera, eso frenaba el desarrollo económico, potencial, político de un Azerbaiyán que podía haber crecido más de lo que le convenía a Stalin. Lo que pasa es que, claro, en 1991, 1989 al 91, el paraguas que mantenía la paz en todo este territorio, una paz tensa, con mano de hierro, ese paraguas se fue. El imperio ruso, el imperio soviético, por llamarlo de alguna manera, se desmoronó. Entonces, ¿cuáles son hoy los intereses? Los intereses, si hacemos la historia corta, es muy fácil. Estos dos países tienen a Rusia como uno de sus jueces o mediadores en este terreno. Pero estos dos países son parte de la merienda rusa en su camino al nuevo imperio. Es decir, de alguna manera, estos dos países van a mantener una influencia creciente de Rusia, que a algunos les dará armas, a otros les comprará petróleo, y va a seguir llevando el juego hasta donde a Putin le convenga. Turquía, en su aparente desesperación de Erdogan de tratar de reeditar una especie de imperio otomano en el siglo XXI, trata de jugar su partida. Azerbaiyán, un país musulmán, se jacta de ser el mayor aliado musulmán de Israel. Tiene un acuerdo de comercio con Israel y además está negociando con la Unión Europea un corredor de gas, de 3 oleoductos de gas de 3.500 kilómetros de largo, que va a permitir sacar 10.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa en los próximos años. Es mucho lo que se está jugando acá. Entonces, desde el punto de vista de qué puede pasar con esta región o con estos dos países, yo creo que lo que va a suceder, lo dejamos, si querés, si hay una segunda intervención, lo dejo para la segunda, pero en principio son dos países que no están dispuestos ahora a negociar la paz, porque ambos tienen sus puntos de vista bastante radicales. Y los jueces que están en el medio son países o potencias que tienen sus intereses en estos países, y un cambio en la situación, un cambio en el statu quo, es muy incierto para ellos. No soy muy optimista en este caso. Voy a complementar lo que han venido señalando hasta ahora, antes de escuchar a Leo, con aportes de los oyentes. Por ejemplo, nos dice Daniel que está caminando por esa zona
usando Google Maps. Esa herramienta da una cercanía interesante. Bueno, una recomendación que vale la pena. No sé si pueden hacerlo los oyentes en este momento, pero tal vez más tarde, tal vez cuando escuchen la grabación de esta tertulia en audio o en video, vayan a Google Maps. Segundo, Armando sugiere que demos dimensiones. Y está bueno bajarlo en ese sentido. Fíjate, por ejemplo, Azerbaiyán tiene una superficie que es la mitad de la uruguaya. Sí. La mitad de la uruguaya, 86.600 kilómetros cuadrados. Y una población que es 3 veces la de nuestro país, digamos, 10 millones de habitantes. Pero Armenia es la 8ª parte del Uruguay. Tiene una superficie de 29.000, 30.000 kilómetros cuadrados. Y la población es la de Uruguay, o menos todavía, 3 millones, ¿no? Emiliano, entre Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, sobre el Caspio, que está en el extremo este de toda esta novela, y Yerevan, que es la capital de Armenia, que está en el extremo oeste de Armenia, hay 600 kilómetros más o menos. Uh-huh. El largo de Uruguay. Sí, de eso estamos hablando. Hay veces que se pierde esa perspectiva y conviene incorporarla, ¿no? Leo, ahora sí. Creo que una de las cosas interesantes de lo que está pasando ahí es que es un caso perfecto de escuela de lo que es la geopolítica. Y muy intrincada relación que hay entre lo que pasa y el territorio, que no es por casualidad que Gustavo viene con sus mapas, que algún auditor está paseando con Google y que haya ese interés, porque efectivamente todo eso se juega por las condiciones particulares del territorio. Un dato que faltaba es que la población total del Alto Karabaj es 140.000 habitantes. 10%. Bueno, ahí está, perfecto, sí, la población del territorio en disputa, 140.000. 140.000, o sea que también es todo en una escala más pequeña, pero con una riqueza mucho más grande. Y estamos en una zona de transición, eso es fundamental para entenderlo históricamente. El Cáucaso es la cordillera que separa Asia de Europa, o que la une, según como queramos verlo. Y el Mar Negro es el que une todo eso con Europa a través del estrecho de Bósforo, Dardanelo, hacia el mar Mediterráneo. O sea que toda la riqueza que hay, entre otras submarina y terrestre, de gas y de petróleo, pasa por arriba del territorio de Azerbaiyán. Debiera pasar por Armenia, que es más corto, pero pasa por Georgia, por todos estos problemas que estamos hablando, y desemboca en el Mar Muerto, cruza hacia Europa, en donde es esencial como suministro energético, es decir, dependen de eso. Francia por eso forma parte del grupo de Minsk, que es el grupo que quedó después de la última guerra como el negociador de acuerdos de paz, en donde están también Rusia y Estados Unidos y algunos otros países europeos. Entonces ahí hay un tema petróleo, pero muy ligado al territorio, y después hay un elemento histórico fundamental. Es también la zona de transición de 2 imperios, el imperio ruso y el imperio otomano, entonces, que modelaron sus diferentes administraciones territoriales. Ahí, luego que caen ellos, mete la mano o el dedo Stalin, en cierto sentido creando Georgia y balcanizando la zona, es decir, dividiéndola. Por eso son chiquitos estos países, para evitar futuras hegemonías que no fueran las de Rusia. Es lo mismo, Leo, perdona la interrupción, es lo mismo que es Europa con los árabes. Sí, es lo que hacen normalmente los imperios con las colonias, claro. Es decir, se fragmenta el territorio y... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que hay un elemento fundamental aquí, que es el siguiente. Estamos en un
periodo de gran distracción de las potencias. Estados Unidos está con sus elecciones locas, Rusia está con problemas internos, está también con el tema de las elecciones americanas, que le debe estar ocupando mucho tiempo. Turquía ha empezado, ya ha empezado ya hace unos cuantos años, pero desilusionado de su alianza con Europa a mirar su propia potencia. Irán está acogotado por todas las sanciones, pero sin dejar de perder un rol importante ahí. En ese momento ahí se destapan conflictos que estaban contenidos. Pero, en mi opinión, la importancia estratégica de los hidrocarburos de Azerbaiyán van a hacer que haya una enorme presión para contener los conflictos. Porque Europa se ve, y Turquía, en una situación muy difícil si aquello se transforma realmente en un campo de guerra con destrucción de infraestructuras, etc. Entonces, eso es un tema. La otra cosa que es interesante anotar, que Gustavo evocó, es que no juega tanto la parte religiosa. Las alianzas chiitas y sunitas, eso no está jugando, casi que está jugando al revés de lo que juega en otros lugares. Pero sí juegan la diferencia cultural, porque el Alto Karabaj es 90% armenio. Entonces esos son elementos que sirven, yo digo, es casi como un caso de estudio para comprender cómo territorio, economía e historia son los motores de las cosas que están pasando. Veo un dedo que se levanta, señal de que me callo en beneficio de... No, es para apoyar eso y quizás apoyarme también en Victoria. Hay un tema cultural y eso en geopolítica también es un tema ideológico. Es decir, Armenia tiene la visión de que porque en otro sector hay armenios, tiene el derecho de intervenir en defensa de ellos. Eso se llama irredentismo y eso es la excusa porque no es exactamente la misma situación, lo aclaro, pero es la excusa que utilizó Putin con Crimea, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, esos son argumentos a nivel geopolítico que son interesantes, porque yo digo, bueno, mis connacionales, los armenios a Karabaj le llaman la diáspora. Es decir, mis connacionales están allí, rodeados de enemigos, tengo derecho a ir por ellos. Entonces, a veces es verdad, pero a veces son excusas. Entonces es muy interesante como caso de estudio, como dice Leo, y me apoyo en Victoria en eso. Sí, María Victoria, tú cerrás. Hago un pero, si me voy bien para atrás en la historia. Más allá de que con lo largo de los siglos, pues estamos hablando ya de siglos, como se constituyeran en nacionalidades, culturalmente, si vamos a los inicios y vamos incluso a un análisis ya genético, el nivel de entramado entre estas dos culturas es altísimo. Esto fue una construcción social también de los movimientos de la zona. En este sentido, concuerdo totalmente que es principalmente utilizado como el argumento que podríamos llamar como excusa también para generar todos estos movimientos en esta zona, porque incluso han habido varios acercamientos a lograr la paz que han sido frustrados de maneras muy, pero muy cuestionables, que han levantado sospechas de todo tipo, incluso en una de las últimas negociaciones fue derribado el avión que llevaba a toda la delegación que iba a firmar el acuerdo de paz. Realmente ha sido digno de un estudio hasta... Es bien de política, casi de película, disculpen, de espías, porque ha sido un constante involucramiento de las diferentes potencias, y mismo más allá de que Rusia ha apoyado según el momento para desbalancear la zona, a quien le conviene entregando armas por igual a ambos lados. Ha sido crucial mantener la zona en este sentido desestabilizada, más allá de que diga que no se opone a lo que es este oleoducto, sin duda sigue impactando en el peso que tiene Rusia en la región, y especialmente porque Azerbaiyán, el potencial que tiene de reservas es aún mayor a lo que tiene ya explotado. Entonces, a lo largo de los años, en la medida que evolucionan y si va cambiando también el peso del petróleo como recurso y las diferentes metodologías de acceder al recurso, todo esto se va moviendo y va generando más fricciones. Y concuerdo totalmente que
la ausencia en estos últimos momentos de este conflicto que se dispara en julio. En julio empieza a volverse candente ya, con las primeras pérdidas en lo que es la frontera, han impactado muchísimo la evolución. Ha estado muy ausente la comunidad global de estas discusiones. Más allá, no solo por las elecciones, han habido también un impacto sin duda del COVID, pero al estar tan lejos la visión de esta zona ha acelerado y escalado a niveles que hace muchos años no se veían, y yo también tengo una visión bastante pesimista de la evolución de esto, como Gustavo. Ya venimos con el final de esta tertulia, ya venimos con 3 temas que ustedes quieran añadir como llamados de atención de la agenda internacional en un bloque muy cortito que es el que nos va a quedar.